Entonces, las medidas de tendencia central, recordamos que son la moda, la media y el promedio ponderado. Habíamos dicho que la moda se puede presentar tanto para datos agrupados como para datos no agrupados, para los dos. ¿Listo? Y de acuerdo a su definición, para los datos agrupados, pues es porque tenemos una tabla de frecuencias y entonces la moda para datos agrupados sencillamente sería el grupo de mayor frecuencia. Si tenemos datos no agrupados, es decir, tenemos una lista, entonces significa que es una moda con datos no agrupados. Pero aquí sí quiero hacer la observación bien importante. El hecho de que yo tenga una lista no significa necesariamente que yo debo calcular una moda con datos no agrupados. De pronto es necesario que nosotros hagamos una agrupación primero para poder después determinar cuál es la moda con datos agrupados. ¿Sí está claro? Me refiero a lo siguiente. Supongamos que yo vendo bolsas de basura o bolsas, en general son bolsas. Y digo que tengo una bolsa que aguanta 2 kilogramos, que tengo una bolsa que aguanta 5 kilogramos, 4 kilogramos, 8 kilogramos y 12 kilogramos. ¿Ok? Esas son las bolsas que yo produzco. Eso significa que como yo produzco eso, tengo un grupo digamos que de productos que se pueden empacar aquí, que irían desde 0 hasta 2 kilogramos. Para esta bolsa la utilizaría para productos que van entre 2 a 4 kilogramos. Esta la utilizaría para productos de 4 a 8 kilogramos y esta la utilizaría para productos entre 8 y 12 kilogramos, ¿cierto? Eso significa que con esta información lo que pude hacer son unos grupos. Ahora, ¿qué pasaría si yo digo que voy a un almacén y empiezo a contabilizar la cantidad de kilogramos que lleva una persona? Y entonces yo digo, una persona lleva 1 kilogramo de producto, ¿no? No de bolsa, sino de producto, que se va a empacar en estas bolsas. Otra lleva 5, otra lleva 8, otra lleva 10, otra lleva 4, otra lleva 2, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues verificar cuál es, o mejor, ir metiendo estos valores en cada uno de estos grupos para ver cuál es la frecuencia que más se presenta. ¿Ok? Eso es lo que yo tendría que hacer. Valga la aclaración, aquí yo coloqué de pronto paréntesis para todo, pero claramente si esta bolsa aguanta hasta 8 kilogramos, significa que esto debe ser cuadrado aquí, porque alguien que lleve 8 kilogramos seguramente se le va a dar esta bolsa, ¿ok? Y no se le va a dar una bolsa más grande. Una persona que lleve 4 kilogramos, pues utilizará esta bolsa. Una persona que lleve 2 kilogramos, pues se le dará esta bolsa, ¿sí? ¿Todo por qué? Porque esta bolsa sí aguanta hasta ese peso. Entonces, de acuerdo a eso, a pesar de que yo tengo de que los datos me los dan así, me los dan como esta lista, yo tuve que haber hecho primero esta agrupación para poder determinar cuál es la frecuencia o cuál es el empaque de mayor frecuencia, y de pronto puedo decir, es que esta es la bolsa que más se requiere para el almacén. ¿Por qué? Porque hubo 20 clientes que llevaron de esta, mientras hubo 5 que llevaron de esta, hubo 4 que llevaron de esta y hubo uno solo que llevó de esta. Entonces, de esa forma, a pesar de que los datos no están agrupados, yo requiero hacer los grupos. ¿Por qué? Por
por la información o digamos por lo que yo estoy ofreciendo en ese momento. ¿Ok? Entonces no necesariamente el hecho de que me den los datos sueltos significa que son dos datos no agrupados. ¿Ok? Todo dependerá de la situación que se plantee. La media, habíamos visto la media que también vamos a tener situaciones con datos agrupados y con datos no agrupados. ¿Ok? Mientras que el promedio ponderado siempre es con datos no agrupados. Aquí siempre van a ser datos no agrupados porque recordemos que aquí lo que vamos a tener es sencillamente un dato que va a tener una determinada frecuencia y pare de contar. O perdón, frecuencia no, sino importancia. Un dato que tiene determinada importancia. ¿Listo? Bueno. Entonces, lo otro que tenemos que recordar es que la moda como tal no tiene ninguna fórmula. Basta con que organicemos la información de acuerdo a si debe ser agrupado o si debe ser no agrupado. La media sí tiene fórmula para datos agrupados y para datos no agrupados. ¿Ok? Recordamos que la media la representamos como X barra, ¿ok? Y para datos no agrupados, se calcula como la sumatoria de cada dato, recordemos que esto es cada dato, dividido entre la cantidad de datos. ¿Ok? Para datos agrupados, se calcula como la sumatoria de las marcas de clase multiplicadas por sus respectivas frecuencias, dividido nuevamente entre el número de datos. Para esto, recuerden que esta n es lo mismo que la suma de las frecuencias, ¿no? Esta n minúscula es lo mismo que la sumatoria de las frecuencias. ¿Ok? Que esto que viene, pues, a pesar de que no aparece como la fórmula como tal, pero sí es lo que nosotros hacemos. Cuando estamos aplicando esta fórmula, lo que estamos haciendo es la suma de el primer dato. Recuerden que está ahí, lo que me está indicando es cuál es el dato que estoy viendo, así que en este caso sería 1 representando el primer dato, más el segundo dato, más el tercer dato, más el cuarto dato, más y así sucesivamente hasta el último dato que representaremos como x sub n, dividido entre n. ¿Ok? ¿Por qué quiero expresar esto de esta forma? Porque en los problemas donde tenemos que encontrar uno de estos valores, pues lo que vamos a hacerlo es plantearlo así. No lo planteo así, sino que lo planteamos es así. Mientras que, en este caso, tendríamos que esto sería la marca de clase del primer grupo por la frecuencia del primer grupo, más la marca de clase del segundo grupo por la frecuencia del segundo grupo, más, así sucesivamente, la marca de clase del grupo n. Acuérdense que n representa los grupos, n minúscula la cantidad de datos, n mayúscula la cantidad de grupos, multiplicado por la frecuencia del grupo n. Todo sobre la sumatoria de las frecuencias, es decir, frecuencia 1 más frecuencia 2 más, así sucesivamente, hasta la frecuencia n. Igual que en el caso de arriba, lo propongo, lo estoy escribiendo de esta forma, porque recuerden que hay ejercicios donde vamos a tener que cuadrar o uno de estos términos, o uno de las marcas de clase, o una de las frecuencias. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con los primeros problemas, donde vamos a calcular la frecuencia. A diferencia de la moda, la frecuencia con datos agrupados es muy parecida a la frecuencia con datos no agrupados. Entonces, si a mí me dan una lista de valores, pues lo trabajo así.
Ya, así directamente. Si me dan tablas de frecuencias, ahí sí utilizo es esta. No necesito hacer primero una tabla para después calcular la media. No se necesita. Vuelvo y repito, basta con trabajar de acuerdo a los datos que me den. ¿Cómo es que me están expresando los datos? ¿Vale? Bueno. Lo mismo, si en el texto aparece, de pronto no necesariamente me están mostrando una tabla, pero en el texto sí me están diciendo que determinado valor está una cantidad de veces. Entonces ya lo puedo así asumir que se trata es de datos agrupados. Entonces vamos con el primer problema. Dice, una empresa produce, o mejor, una empresa tiene 4 máquinas las cuales producen la siguiente cantidad de artículos. ¿Ok? Y entonces me muestran la siguiente información. Ustedes me van a decir si eso va a ser datos agrupados o datos no agrupados. Entonces, aquí está la hora, a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11, pongamos otra hora, hasta las 12. Y tenemos máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquina 4. La máquina 1 a las 8 de la mañana produjo 20 artículos, a las 9 produjo 22, a las 10 produjo 30, aquí produjo 28 y después 24 artículos. La máquina 2 produjo a las 8 de la mañana 18, luego 20, 26, 30 y 28. Esta produjo 24, 22, 28, 30 y 26. Y esta produjo 21, 24, 27, 20 y 22. Si fuéramos a calcular, espérate porque se fue doña Arminda y quiere volver. La pregunta es, si se quiere calcular, el número de artículos producidos por cada máquina por hora, esto sería datos agrupados o datos no agrupados. ¿Datos no agrupados? María José dice que datos no agrupados. ¿Alguien más que pueda opinar algo? ¿O todo el mundo está de acuerdo con Majo? ¿Datos agrupados? Datos agrupados, dice Nicolás. ¿Alguien más? Agrupados. Datos agrupados. ¿Por qué crees que sea datos agrupados, José Luis? José Luis. Profe, Dime. pues sería por el hecho de la forma en la que están en la tabla, ¿no? Que nos dan todas las proporciones que indican que son agrupados, ¿no? Ok, él dice que porque aquí básicamente está una tabla de valores.
María José, ¿tú por qué dijiste que era datos no agrupados? Majo, Mm, ¿por qué? no sé, creo que es así, es una corazonada. Ok, efectivamente estos son datos no agrupados, ¿ok? Y aquí es donde venimos a justificar. El hecho de que aquí me estén mostrando de cierta forma una tabla, ¿sí? En esta tabla no aparece cuántas veces está el número 20 o cuántas veces está el número 22 o cuántas veces. Esa es la característica de datos agrupados. Los datos agrupados siempre se dan cuando a mí me están mostrando que un dato se encuentra varias veces, ¿sí? Si por el contrario, a mí me hubieran dicho o la información apareciera con que 20 artículos se produjeron durante 4 horas. Ah, bueno, aquí sí ya tengo cuántas veces hubo esta producción. Entonces aquí sí tendría datos agrupados. ¿Ok? Aquí sí, efectivamente yo podría ponerme a armar las tablas de decir, bueno, tengo el dato, creo que el dato más pequeño es 18, entonces ¿cuántas veces está el dato 18? ¿Cuántas veces está el dato 19? ¿Cuántas veces el 20? ¿Cuántas veces? Aquí, si yo lo tuviera de esta forma, entonces ahí sí tendría datos agrupados. Pero en este caso no me están diciendo cuántas veces está cada valor, sencillamente me los están presentando. Y en ese caso basta con hacer una media con datos no agrupados. Por eso, lo que tenemos que hacer en este caso sería sumar todos los datos y dividir entre la cantidad de datos. Si no estoy mal, aquí hay 20 datos, entonces tendríamos que dividir entre 20. ¿Está claro? Entonces, para nuestro problema, la pregunta es, ¿cuántos artículos produce cada máquina por hora? Entonces tendríamos que sumar. La sumatoria yo la puedo hacer de cualquier forma. El asunto es que los sume todos. Por ejemplo, yo podría sumar aquí por horas cuánto se produjo a las 8, cuánto se produjo acá, cuánto se produjo, y después hacer toda la división. ¿Ok? Dividir entre los 20 datos. Entonces, vamos a hacerlo de esa forma. 20, 18 serían 34, 38, perdón. 38 serían 62. 62 y 21, 83. ¿Listo? 1, 3, 5, 5. Aquí, 2, 4, 8. 2, 2, 2, 2, 8. Aquí, 0, 6, 14, 21, van 2, 4, 6, 8, 11. Aquí, 0, 0, 0, 8. 2, 5, 8 y 2 son 10. Aquí 2, 8, 16, 20, van 2, 100. Y ahora sumo todo por acá, que me daría lo mismo a que si sumo así y después sumo aquí. Entonces tendríamos 3 y 8, 11, 12, 20. Van 2, 10, 18, 19, va 1, 2, 3, 4. Esto me da 490. ¿Listo? Y como hay 20 datos, entonces dividir entre 20. 0 se va con 0, 49, me daría 24.5. Significa que cada máquina produce en promedio 24,5 unidades cada hora. ¿Ok? Esa sería entonces la forma de resolver ese primer ejercicio. Profe, una pregunta. Dime. Es que a mí ahorita me salí por la conexión a internet. Los Sí. datos que aparecen a la izquierda, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿de qué son? Vale, vuelvo y te digo esto. El enunciado decía, una empresa tiene 4 máquinas las cuales producen la siguiente cantidad de artículos, y entonces aquí dijimos era la hora. ¿Cuántos producían a las 8? La primera máquina a las 8 de la mañana produjo 20 artículos, la segunda máquina a las 8 de la mañana produjo 18, la tercera 24 y la cuarta 21. Y luego a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11 y a las 12 del día.
Ah, ok, gracias. Esa es la información que estaba ahí. Bueno. Veamos otro problema. Dice, un operario, normalmente se le dice operario a la persona que maneja una máquina, ¿no? Un operario fabrica algo semejante a lo anterior. Fabrica. Entonces, el día lunes fabricó 30 artículos. El día martes, 35. El miércoles, 33. El jueves, 32. La pregunta es, ¿cuántos debe fabricar? ¿Cuántos debe fabricar el viernes para mantener una producción diaria de 34 artículos? ¿Ok? Entonces, otra vez estamos frente a un problema de media con datos no agrupados, ¿sí? Pero en este caso, lo que tenemos que hallar es uno de los datos, cuánto debe valer un dato para que me dé una media determinada. En ese caso, recuerden que tenemos que plantear que lo del el primer dato, más lo del segundo, más lo del tercero, más lo del cuarto, más lo del quinto, porque tenemos 5 días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, dividido entre los 5 días. Y eso es lo que me tiene que dar los 34. ¿Ok? Entonces, el primer dato, pues el primer dato es lo del lunes, significan 30. Más, lo del segundo dato es lo del martes, que son 35, más lo del miércoles, que son 33, más lo del jueves, 32, más lo del viernes, que es lo que no conocemos, dividido entre 5, y eso tendrá que dar los 34. ¿Ok? Sencillamente, vamos a sumar todo esto y despejamos la X. ¿Listo? Entonces, sumando esto me quedaría 2 y 3 son 5, 10, a una, 3, 6, 9, 12 y una 13, más X5 dividido entre 5 tiene que dar 34. ¿Ok? Ahora, el 5 que está dividiendo lo paso a multiplicar y el 130 pasaría a restar. Esto lo vamos a hacer acá. Entonces, 5 por 34, eso dan 170. Y restamos 130. Y eso me va a dar lo que tiene que producir el día viernes. La resta me da 40. Entonces, conclusión, el día viernes debería producir 40 artículos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un problema donde lo que tenemos que hallar es uno de los datos de la muestra. ¿Sí estamos? Sí, señor. Fácil, ¿sí o no? Listo.
Recuerden que la forma de verificar ese tipo de problemas es efectivamente ya después reemplazo el valor, calculo la media y me tiene que dar efectivamente lo que se había propuesto. ¿Sí? Entonces, si yo hubiese reemplazado ya el viernes con 40, vuelvo y calculo la media, me tendría que dar el 34 exacto. Es la forma de comprobarlo, ¿no? Bueno, entonces, para que ustedes hagan el siguiente problema. Entonces, dice que en Bogotá se presentaron 'vamos a utilizar una situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? Se presentaron 150 infectados el día lunes. El lunes. El martes, 130 infectados para el martes. Para el miércoles, 160 infectados. El jueves, 140 infectados. Y dice, ojo, todavía no se sabe lo del viernes, pero dice, se proyecta que el viernes habrán 150 infectados. ¿Cuántos infectados se presentarán por día? ¿Ok? Regálenme un minutico mientras ustedes van haciendo ese ejercicio.